Por favor, ¿cuándo iniciamos? Cuando usted quiera. Perfecto. Muy buenas tardes con todos, estimado público y participantes, continuando con este grandioso ciclo de ponencias sobre Derecho Constitucional en honor a los 30 años de nuestra Constitución Política del Perú, gracias al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su gran decano, el doctor Wilber Caballero Condori, y miembros del Consejo Directivo, miembros del Consejo de Fiscalización, delegados plenos, quienes hacen posible el desarrollo de este importante Congreso Nacional e Internacional de Derecho Constitucional. En siguiente, vamos a tener la participación del doctor Rubén Flores, el cual pues, es doctor en Derecho Público, máster en... A ver, un segundo, doctor, por favor. El cual es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y abogado por la Universidad Mayor de la República, profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República, integrante fundador de la Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional, integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo. Así también es integrante fundador del Manual de Derecho Público, 2 tomos, Constitucional y Administrativo. Manual Teórico Práctico de Contratación Administrativa, incluye el TOCAP, anotado y concordado. Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data, 3ª edición. El procedimiento disciplinario, la 5ª edición. Procedimiento expropiatorio, 4ª edición. La acción de nulidad y responsabilidad del Estado, 3ª edición. Decreto 500-91, procedimiento administrativo común, disciplinario y recursitivo, 7ª edición. Publicados en la República Argentina. Doctor, tenemos el gran honor de contar con usted en esta ponencia. ¿Puede usted? Tome la palabra. Buenas tardes. Faltó mencionar que soy profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. En realidad, hace un tiempo ya que dicto clases en la UBA como profesor de posgrado. Como les decía, buenas tardes. En primer lugar, corresponde agradecer muy especialmente al ilustre Colegio de Cusco. Ya van 4 años seguidos que estamos en sus jornadas y para nosotros representa un honor. Al decano, el doctor Wilber Caballero, y su directora, la doctora Julie. Asimismo, a quien siempre obra como contacto, que es mi amigo Alex Benítez, el doctor Alex Benítez. Por último, agradecerles especialmente a ustedes que toman tiempo de su vida para escucharme. ¿Qué mejor que hablar del tema que vamos a hablar hoy, teniendo presente el festejo de los 30 años de la muy conocida Constitución de Perú, la Constitución de 1993, que tiene algunas particularidades dignas de destaque, que no vienen al caso en este momento, porque ustedes tienen especialistas, hombres de su propia tierra que conocen mucho mejor el tema, pero desde el punto de vista del derecho comparado, la Constitución de 1993 tiene determinados elementos muy destacables. 30 años de la Constitución de Perú. Felicidades. Y bueno, y el tema que elegimos justamente por tratarse del festejo de los 30 años es el poder constituyente. El poder constituyente es un tema fundamental en el derecho constitucional, en el surgimiento del Estado de Derecho, en toda la teoría del derecho público y aún en algunos aspectos la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre este tema que viene de antiguo, que tiene varios años, siglos en realidad. El poder constituyente nace en la Revolución Francesa con la construcción del abate Sieyès, diríamos acá, Sieyès, que desarrolló
un trabajo sobre qué es la Constitución. Épocas muy especiales de la Revolución Francesa. Él luego va a ocupar determinados cargos relevantes, TCIS, etc. Y es allí en donde surge, donde comienza toda la teoría del poder constituyente. Un tema, como les decía, fundamental. En Francia, en esos momentos, turbulentos en algunos casos, se dictaron algunas constituciones, varias constituciones, y se plantea esta teoría. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es precisamente el poder que dicta la máxima norma jurídica de todo ordenamiento jurídico interno. Es el que dicta la Constitución. Dicho de esa manera, es muy claro, dicta la Constitución. Ese es el poder constituyente. Ya de su propio nombre surgen elementos fundamentales a tener en cuenta. Uno siempre debe mirar las cosas, inclusive por el nombre, especialmente por el nombre, más al comienzo, porque definen determinados elementos que van a determinar al instituto del caso. Se trata de un poder, y se trata de un poder constituyente. Se trata de un poder. Bien, ¿qué significa esto de que se trata de un poder? El tema relaciona específicamente con el hecho de las funciones jurídicas del Estado. Las funciones jurídicas del Estado, que son definidas como los poderes atribuidos a los órganos estatales, funciones jurídicas del Estado. Poderes atribuidos a los órganos del Estado para cumplir la función administrativa, la función legislativa, la función jurisdiccional. Y es aquí donde la doctrina, por lo menos en el sur de LATAM, o de LATAM, no se pone de acuerdo si existe un poder constituyente. Si existe un poder constituyente diferente, distinguible del poder legislativo. En definitiva, el poder constituyente va a terminar lato sensu legislando, creando normas generales y abstractas, aunque se legisla también en forma particular, por eso dejemos el tema, es una excepción, va a crear normas generales y abstractas, y entonces cierta parte de la doctrina niega la existencia del poder constituyente como poder. Dice que las normas constituyentes, en definitiva, con las normas de la Constitución, serían prácticamente el ejercicio de una función legislativa. Y es aquí donde yo discrepo. O sea, no tengo la más mínima duda de que existe una función constituyente y un poder constituyente. Es claro que el poder constituyente existe, pero además que existe una función constituyente diferente a la función legislativa de creación de normas legislativas. Eso más allá del valor y fuerza de las normas constituyentes, de las normas de la Constitución. O sea, valor y fuerza de su lugar en la escala jerárquica de las normas jurídicas, según el principio de jerarquía formal de las fuentes, vulgarmente conocido como pirámide de Kensington. Yo digo vulgarmente porque en realidad él se no inventa este tema. Si bien habla de la jerarquía, en realidad es un principio general del derecho. Existía bastante antes de la formulación que él señala.
Evidentemente, las normas constituyentes tienen una jerarquía superior. Pero puede distinguirse la función constituyente de la función legislativa. Es decir, cuando actúa este poder constituyente, ¿lo hace ejerciendo función legislativa o lo hace ejerciendo función constituyente? Allí, discusiones por parte de la doctrina. No tengo duda que existe una función constituyente. Por lo menos en el sur ello es muy claro, y en mi país más especialmente. ¿Por qué? Las funciones jurídicas del Estado se distinguen por diversos criterios. El criterio orgánico, quien dicta la norma. Si la dicta el Poder Legislativo es función legislativa. Si la dicta el Poder Administrativo es, o el Poder Ejecutivo, es función administrativa. Por el criterio orgánico formal, es decir, el órgano más un procedimiento. Si la norma es dictada por el Poder Legislativo de acuerdo al procedimiento de sanción de las leyes, eso es función legislativa. Si la, insisto, orgánico, formal. Orgánico, Poder Legislativo, formal, procedimiento para el dictado de normas legislativas, función legislativa. Entonces, la función constituyente existe claramente. ¿Por qué? Porque existe, en primer lugar, un órgano u órganos, según los procedimientos de reforma, encargados que tienen competencia para el dictado de la Constitución. Es muy claro en todos los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución. Será en algún caso una iniciativa legislativa, será en algún caso una iniciativa popular para la reforma de la Constitución, y se finaliza con un plebiscito, es decir, el cuerpo electoral aprobando o no aprobando esa reforma. Por otra parte, allí encontramos claramente los órganos que intervienen. Insisto, iniciativa popular, una cantidad determinada de población, de ciudadanos del Estado, iniciativa legislativa, una cantidad determinada de legisladores, una convención nacional constituyente, como existe en diversos lugares, ese procedimiento donde interviene una convención nacional constituyente, y luego un procedimiento, es decir, la iniciativa popular necesita presentar un proyecto articulado de determinada manera que va a ser sometido a articulado de determinada manera, que va a ser sometido a votación popular, que va a ser controlado por los órganos electorales del caso para observar si se dieron las mayorías. Existe un procedimiento. Existe un órgano, existe un procedimiento, existe función constituyente. Es muy claro, desde mi punto de vista, por estos lados del continente, por estos, en nuestros países, en Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, es muy claro. Ese poder constituyente se clasifica en algo muy importante. Este tema yo lo elegí especialmente, es un tema de grado, es un tema que se da en el grado, no en el posgrado, aunque nosotros lo vamos a dar con la profundidad correspondiente a posgrado. Pero se da en el grado. Y yo tengo un canal en YouTube, y es el video que más recibe visitas. De los videos que he hecho es el que más recibe visitas, el Poder Constituyente.
para que vean la importancia que tiene en el grado y en el posgrado. Y una de las preguntas que siempre se me realiza es, por ejemplo, el tema de las cláusulas intangibles o las cláusulas pétreas. Cláusulas intangibles o cláusulas pétreas. ¿Y eso de dónde deriva especialmente? ¿O de dónde viene especialmente? Ello viene de una clasificación que nos habla del poder constituyente originario y derivado. Definiré rápidamente este tema porque es de grado. Originario es el que funda el Estado. Esencialmente el que funda el Estado en el comienzo. O si no, también es un poder originario el que mediante una revolución cambia todo el sistema legal o todo el sistema, toda la estructura jurídica del Estado. Poder constituyente originario, por aquí, en Argentina, fue el de 1853, en Uruguay el de 1830, y un poder constituyente originario, revolucionario, fue claramente, por ejemplo, en su momento, el poder constituyente que se dictó lo que fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, cuando se da el derrocamiento de determinadas personas que ocupaban un gobierno autocrático en Rusia. Con esto no estoy hablando a favor de la Revolución Rusa, no estoy hablando en favor de la Revolución Rusa, no estoy tomando posición política con respecto a la Revolución Comunista, no la tomo, no corresponde. Lo que sí digo es que el gobierno era un gobierno autocrático, eso era evidente, era un gobierno también donde no existía Estado de Derecho. Allí claramente el poder constituyente originario no funda el Estado, porque Rusia existía como tal, pero sí le da un formato completamente diferente a su orden jurídico, totalmente diferente. El poder constituyente derivado es aquel poder constituyente que aplica los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución anterior, que los aplica correctamente. No existe una revolución y sigue el procedimiento de reforma constitucional establecida en la Carta Magna que fuere, o en la Constitución que fuere. Y es aquí, en este poder constituyente derivado, donde podemos observar estas discusiones extensas también sobre el problema de las cláusulas intangibles o de las cláusulas pétreas. El poder constituyente derivado, esta es la pregunta, ¿el poder constituyente derivado puede reformar toda la Constitución, todas las normas, o debe respetar algunas normas que tienen determinadas redacciones que le dan la característica de ser pétreas, o sea, que no podrían reformarse, o que serían intangibles, es decir, intocables? Veamos ejemplos. Con la Constitución uruguaya en mano. El artículo 2 dice que Uruguay es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Esta cláusula se podría cambiar, es decir, Uruguay se podría integrar a Argentina, a Brasil. Artículo 3. Jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna. Jamás.
Esta norma está haciendo clara referencia de eliminación que existió en nuestras tierras cuando pertenecían a ciertos iluminados que ocupaban determinados cargos en España. Por eso habla de familias. Hoy la situación sería diferente porque España es una monarquía constitucional. Estoy hablando de la monarquía, claramente. Jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna. ¿Podría cambiarse esa norma? Son cláusulas con redacción de intangibilidad, aparentemente. Las disposiciones que regulan los procedimientos de reforma de esta Constitución uruguaya, hablé de dos cláusulas intangibles, inobjetablemente. Son pétreas. Tienen una redacción de que jamás serán tocadas. Sin embargo, cuando comienza el artículo 331 de la Constitución uruguaya a observar la posible reforma y establecer los procedimientos de reforma, en Uruguay existen 5 procedimientos de reforma de la Constitución, 5 formas de ejercer el poder constituyente, 5 formas. Comienza diciendo lo siguiente: la presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente conforme a los siguientes procedimientos. Parece haber una contradicción. Es decir, por un lado, les leí cláusulas intangibles, cláusulas pétreas. Y por otro lado, este artículo habla de que la Constitución podrá ser reformada totalmente, según los procedimientos que siguen. Inobjetablemente, desde mi punto de vista, en el ejercicio legítimo, o sea, correcto, del poder constituyente derivado, el que aplica las normas precisamente de los procedimientos de reforma, no se pueden reformar las cláusulas pétreas. Más allá de que a nadie se le puede ocurrir presentar un proyecto de reforma constitucional que diga que esta tierra pertenece a la familia Martínez. Pero más allá de eso, son normas que claramente tienen una forma de intangibilidad. ¿En qué importa este tema? Permiso. ¿En qué importa este tema? Este tema va a importar en lo que se llama también la soberanía nacional y la soberanía popular. Y este tema importa también por el hecho de que nosotros, que en esta ocasión nos estamos dedicando específicamente al derecho que crea todo el orden jurídico. Ustedes vieron cuando presentaron mi currículum que yo soy constitucionalista, administrativista y especialista en Legal Tech y derecho digital. Hoy estamos en el derecho constitucional, claramente celebrando los 93 años de la Constitución peruana de 1933, de la República del Perú de 1933. Es claro, entonces, que
Desde el punto de vista jurídico, no se pueden tocar estas cláusulas pétreas por el poder constituyente derivado. Sin embargo, es muy simple cambiarlas. Bien. Mediante una revolución. Es claro. O sea, la fundación de un nuevo Estado. Si la mayoría de la población, del pueblo, eventualmente del cuerpo electoral, una cosa es el pueblo y otra cosa es el cuerpo electoral. El cuerpo electoral son los ciudadanos. El pueblo está constituido por también los no ciudadanos. Tienen la intención de conceder la tierra a la familia Martínez, lo hará dentro de una revolución. Por eso, las normas jurídicas deben ser observadas siempre en la realidad. Hay diversos, ustedes conocen bien este tema, hay diversas escuelas respecto a la interpretación de las normas, etc. Y yo soy un realista jurídico. Es decir, veo la ley, observo la Constitución, pero la observo en el movimiento, la observo en la aplicación. Porque si me quedo con interpretaciones de medianoche que no observan la realidad, precisamente la Constitución pasa a ser, para esos teóricos, un ejercicio de medianoche y una hoja de papel sin contenido. Es muy importante el hecho, desde mi punto de vista, de ver el derecho como norma en su tridimensionalidad, como norma, como valor y como realidad. Pero en definitiva, siempre, todo termina en la realidad. Lo que no significa que sea bueno o malo. Puede ser malo, puede ser muy malo, pero la realidad es la realidad. Estas cláusulas pétreas, entonces, jurídicamente no pueden ser tocadas, reformadas, tocadas por intangibles, lo digo así de esa forma, son intangibles, por el poder constituyente derivado. Y aquí entronca uno de los elementos más importantes que hacen relación a la teoría del poder constituyente en general, que yo lo mencioné hace un rato. Y es la distinción fundamental entre la soberanía nacional y la soberanía popular. Debe distinguirse claramente qué es soberanía nacional de soberanía popular. Nosotros que debemos tener un vocabulario y un conocimiento, o que queremos tener un conocimiento y un vocabulario correcto, debemos distinguir claramente estos temas. Es como cuando decimos el expediente pasó a la justicia. El expediente no pasa a la justicia. La justicia es un valor. Es un valor. Los expedientes pasan al poder judicial. Como cultores del derecho público debemos ser correctos en esta expresión, que se ha popularizado, como se han popularizado otras formas, porque son más cómodas de mencionar. Es decir, llamamos americanos a los estados, yo no los llamo. Yo llamo estadounidenses a los que se denominan o autodenominan
americanos, porque en la guerra y en otros momentos les llamaban the Americans. Los estadounidenses son estadounidenses, tan americanos como tú o como yo. En fin, entonces, estos conceptos de soberanía nacional y soberanía popular los debemos manejar con mucha precisión. En varias oportunidades hemos sentido y hemos observado la utilización promiscua de estos conceptos y especialmente el tema de la soberanía popular. La soberanía popular tal vez se oiga, se pueda oír, digamos aquí en forma no coloquial, pero semicoloquial, suene, se oiga mejor que la soberanía nacional. Es más comprensible. El pueblo todo lo puede, el pueblo todo lo puede. Soberanía popular, el pueblo todo lo puede. Soy un candidato político que no puedo reelegir, no estoy hablando de ningún caso en particular, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni nada por el estilo, No estoy hablando de ningún caso en particular. Pero un político que no puede reelegir a presidente opta por la soberanía popular y dice: lo que el pueblo decida debe ser acatado. Sin duda que debe ser acatado lo que el pueblo decida. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo decide? El pueblo todo lo puede, sin duda. ¿Puede reformar la Constitución? Sin duda. ¿Pero cómo? Solo siguiendo los procedimientos de reforma constitucional. Y los procedimientos de reforma constitucional en forma estricta. Por ejemplo, la Constitución uruguaya exige en muchas oportunidades que la mayoría que apruebe una reforma constitucional represente el 35% del total de inscriptos, del total de ciudadanos. Bueno, tiene que representar el 35%. Por tal motivo, la soberanía popular, el pueblo todo lo puede, cede claramente en materia jurídica, y estoy hablando en materia jurídica. Si no estaríamos en un golpe de Estado, hablemos de lo mismo. Si hay un dictador, dice, el pueblo todo lo puede, listo. Reforma la Constitución, se queda 5 periodos de gobierno y listo. Yo estoy hablando estrictamente jurídico en este momento, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Entonces, la soberanía popular es descartable, se descarta totalmente, teniendo presente que es cierto que el pueblo todo lo puede, más que el pueblo, el cuerpo electoral. En el caso, generalmente, para la reforma constitucional se necesitan votos de los ciudadanos, porque es el pacto ciudadano. No el pacto de los extranjeros, es el pacto del ciudadano. Acá, en Uruguay, en Argentina, en fin, etcétera, no existen diferencias entre los extranjeros y los ciudadanos, salvo alguna pequeña diferencia, por ejemplo, en materia de concesión de empleo público. No existen diferencias, pero sí existe una diferencia. La reforma de la Constitución la votan los ciudadanos, naturales o legalizados. Ustedes, la gran mayoría peruanos, pueden venir a vivir por estas tierras y adoptan la ciudadanía, votan la Constitución. Pero si no, no pueden votar la Constitución. Por tal motivo, y redondeando, la soberanía popular cede ante la soberanía nacional. La soberanía nacional significa que el pueblo todo lo puede,
respetando los procedimientos de reforma constitucional. Más allá de que estoy llegando al término de esta exposición, no corresponde, desde mi modesto punto de vista, que me detenga en cuestiones de detalle en lo que tiene que ver con los procedimientos de reforma de Uruguay, de Argentina, de Brasil, que tienen cuestiones de detalle que no es del caso abordar. Generalmente son todos más o menos similares, iniciativa legislativa, o sea, los legisladores tienen una iniciativa para la reforma constitucional, si reúnen determinada cantidad de votos en la legislatura. La iniciativa popular, una cantidad determinada de ciudadanos pueden presentar un proyecto articulado, en Uruguay es el 10%. La convención constituyente, etcétera. Por tal motivo, no me voy a detener en este tema, en esos temas. Lo tengo aquí, podría leerlo y estar 3 horas hablando sobre los procedimientos, que no es del caso. Sí me interesa definir, como conclusión, me interesa decir, y me interesa que recuerden de esta charla, el origen del poder constituyente, la existencia de una función constituyente diferente a la función legislativa, la distinción entre poder constituyente originario y derivado, las cláusulas pétreas o intangibles que no pueden ser tocadas jurídicamente, no pueden ser modificadas por el poder constituyente derivado, la soberanía nacional, ¿qué significa? Y la soberanía popular, ¿qué significa? Por último, ya en tema de grado, no nos olvidamos de la distinción que existe entre el poder constituyente, que es el que dicta la constitución, el poder constituyente, es el que dicta la constitución, que se diferencia del poder, de los poderes derivados, o de los poderes constituidos. Esto de grado lo menciono porque no lo olvido. Una cosa es el poder constituyente con todos los órganos que mencionamos hoy, y otra cosa son los poderes que se crean con el poder constituyente, ¿sí? Como el poder ejecutivo, etc. Agradezco profundamente nuevamente al ilustre Colegio de Abogados de Cusco por esta nueva invitación. Hace tiempo que me siento como en casa cuando converso con ustedes, cuando estoy con ustedes, cuando se comunica mi querido amigo Alex y otros compañeros del ilustre colegio. Les envío un cálido saludo desde el sur, un cálido saludo en un lugar que está muy frío. Les envío un cálido saludo. Y allá al techo del mundo, para algunos el centro del mundo, por una serie de características muy especiales. Y si se abre a preguntas, estoy a disposición. Y si no, un abrazo fuerte.